Último día de Felipe y Leticia en Italia y bueno, tenemos varias imágenes. La prensa ha puesto mucho el foco, especialmente en la reina, en sus looks, en los errores de protocolos. Ha habido críticas y algún que otro vituperio. En este caso, bueno, pues sí han significado un poco y valorado el hecho de que Leticia no acudiese con tiaras y coronas a un país republicano. Hombre, yo entiendo que no iba a ir ahí con un vestido, con la tiara, mucho menos con ninguna corona. Eso iba a ser un poco también dar el cante. En cualquier caso, apostó por este vestido que lo han definido como outfit barato de la moda española, pero en ese sentido para bien, pero bueno, igualmente pues se han dado aquí determinadas anécdotas. Por un lado se suma Pilar Eire, que ya conoce un poco lo que se cuece detrás de estos viajes de Estado de los Reyes, en los que dice, bueno, pues que siempre ha habido muchos nervios, y ha recordado alguna anécdota, como que los viajes que hicieron los eméritos al país de la bota no terminaron siempre de la mejor manera. Todos los ojos han estado puestos en la prensa italiana, sí se hicieron eco del escándalo de Jaime del Burgo, aunque es verdad que donde más ha resonado ha sido aquí, aunque no haya sido en medios oficiales. Visitaron la Real Academia de España en Roma, se reunieron con la Asociación de Hispanistas Italianos y uno de los momentos más comentados que os mostramos en el vídeo de ayer y que también lo he sacado como short, ese fallo de protocolo con Giorgia Meloni en el Palacio de Quirinal. Pues todo iba bien hasta esta cena de gala que organizó el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Leticia, elegante. Ahora la vamos a ver con ese vestido negro que a mí me ha parecido el más acertado dentro de todos los que ha llevado, porque en algunos yo personalmente pues la veía rara. Y bueno, un look perfecto que parece ser que terminó con un pequeño incidente en esta cena de gala. Ahí la vemos a Leticia de negro, Felipe con pajarita. Ahí la vemos hablando, si no me equivoco, con la primera dama, que es la hija de este tal Sergio Mattarella, el presidente de Italia. Vamos a contar un poco de qué ha ido el incidente porque parece ser que de nuevo su enfermedad en los pies pues le jugó una mala pasada. Ya sabemos que ella lleva tiempo lidiando con este problema de salud, el neuroma de Morton, que le causa un dolor intenso cuando pasa muchas horas de pie. En este no, pero en los otros yo creo que sí llevaba tacones. Y yo digo una cosa es el protocolo ya y otra cosa es la salud. Quiero decir que es verdad que, bueno, pues puede quedar un poco raro. Ella además pues es notable la diferencia de altura con su marido, pero yo no vería mal pues eso, que fuese con zapato bajo, cuando prima la salud, efectivamente. Ella, por lo visto, ya tenía cansancio después de esta semana tan intensa en la que tuvieron que acudir a los funerales, a la misa funeral en Valencia por las víctimas de la Dana. Durante toda la cena, y yo creo que ahí se le ve un poco la cara de resignación, pues ya estaba aguantando todo el dolor hasta que llegó un punto en el que no pudo más. En lugar de quedarse hasta el final, pues decidió abandonar la velada antes de tiempo, dejando a Felipe VI solo frente a los invitados. Él tuvo que disculparse por la ausencia de su esposa. Yo creo que si es un tema de salud, bueno, pues tampoco pasa nada. A ver, todo esto es muy protocolario. Probablemente en otro tipo de situación y de otras personas, unos zapatos un poco sustitutos, zapatos bajos, pues probablemente habrían hecho algo. Lo que pasa es que se entiende que aquí la reina no se va a descalzar y a ponerse otros zapatos ahí delante de todo el mundo, o no sé. Pero bueno, él explicó que su retirada se debía al problema médico que padece. El momento quedó registrado entre los asistentes, que algunos lo sabían, otros no, pero evidentemente pues quedaron atónitos. No es la primera vez que esto ocurre. Ya en un evento reciente en Holanda, en los Países Bajos, Leticia también abandonó una cena oficial antes de lo previsto por el mismo motivo. Su dolencia es comprensible, pero también yo creo que en este sentido tendría que haber una previsión mayor, porque al final lo vemos ahí al rey solo,
es una posición incómoda después de todo lo que salió de Jaime del Burgo y demás. Y si la política de comunicación que mantienen ahora es la de mostrarse unidos frente a todo, frente a todas estas adversidades y cosas que han sucedido, pues raro se ve. Él tiene una habilidad especial para mantener la compostura en momentos delicados e incluso para hablar de los que estuvieron pero ya no están, como su padre, del que, bueno, para hacer referencia a Italia, pues él comentó anécdotas de su padre en este discurso, que por cierto también han sido bastante recogidas por la prensa española. El resto de la familia real es, excepto Leonor, y digo excepto porque aquí hemos visto que va a haber un debut en solitario de su hija, de la infanta Sofía, un concurso de fotografía digital, redes e inteligencia artificial. Pues sí, ella sí, ya ha venido de Gales y bueno, aunque está de vacaciones, de momento con el tema del internado, pues finalmente va a acudir a una serie de eventos de agenda real en este sentido, y lo va a hacer sola. Yo creo que ya va a estar bien. A ver, las otras veces que han ido, ha ido acompañada de su hermana en lo que eran también sus primeros pasos, digamos, en estos eventos de agenda, que además está todo muy medido y no tiene por qué suceder absolutamente nada. Aquí vemos en este tour de Italia la llegada a Nápoles. Vemos a Leticia. Este era el look que yo decía, que me parece que va bastante correcta. Ahí ya se le ve que tiene este tipo de problemas con el pie. Ya, a ver, dices, bueno, no pasa nada porque ya vaya del brazo de su marido, pero se la ve efectivamente mirando a las escaleras, aguantando cierto dolor, que bueno, que alguna gente dice, no, pero es que es reina y tiene que aguantar y tal. Estas son las imágenes que yo decía que he visto en las que acude con tacón. Y si el día antes, evidentemente, pues tú te has tenido que ausentar de una cena por el dolor, pues no sé yo a cuento de que venía a ponerse tacón. Que luego iba a parecer muy rara, sí, pero... Y esto, el look este sí me gusta. Sí, me parece que es el más adecuado. Se le ha visto elegante en este sentido. Y bueno. Bueno, pues hasta aquí esta visita de estado al país de la bota. Bueno, paisaje espectacular, hay que decirlo. Y poquito más. La reina Sofía también ha estado haciendo sus eventos. Se la ha visto muy risueña, pese a todo, a todo lo que está sucediendo con esto de Bárbara Rey y demás, que yo creo, sinceramente, pues que llega tarde y mal. Y yo creo que en este sentido la mayor parte de la sociedad española pues se ha posicionado, además de a favor de la reina Sofía, pues prácticamente un poco con indiferencia frente a este tema. Si es que ya qué más hay que contar. Yo creo que poquito más se puede decir. Aquí los vemos. Han estado a ver si lo digo bien, aquí en un besamanos en la Real Academia de España, creo, en la FAO, vaya. Y han estado con el personal español, a los que vemos ahí a Leticia en solitario, irles saludando. Se han tenido que ir turnando y demás. Y yo he visto a la gente, además, bueno, pasar por el besamanos. Recordemos que este es un país republicano. Y bueno, pues han tomado algunas licencias, pues eso, como pararse a hablar, que normalmente cuando asistimos a estos besamanos es hola, ¿qué tal? Tal, y normalmente suele ser o Felipe o Leticia quienes se paran para hacer algún comentario. En este caso, como vemos, pues es la gente la que ha querido hablar y bueno, pues se les ve bien. Pues lo vamos a dejar aquí. Este ha sido el final del periplo italiano. Vamos a ver un poco. Yo creo que el balance es bueno, en el sentido de que no les hemos visto mal a la pareja, no se ha dado ningún tipo de fallo. Es verdad que nos ponemos aquí un poco a escrutar absolutamente todo y yo creo que en este sentido han aprobado con sobresaliente. Quizá me he dejado por ahí algún detalle. Ponedmelo si acaso en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.